Amén. Te adoramos, Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras. Amén. Se me cayó el... ¿Ahora me escuchan? Ya. Bueno. Qué grande y maravilloso es el poder de Dios, hermanos. Doy gracias a Dios por este ministerio y estaba alabando al Señor. Me decía el Espíritu Santo, hermanos, que qué lindo es cuando todos trabajamos en armonía. Lo importante que es cada uno de ustedes como miembros de la iglesia. Lo importante que es el grupo de la alabanza. Lo importante que es los hermanos que abren el servicio. Lo importante que es tener un pastor en una iglesia. Y vemos que cuando hay esa unidad es donde el Espíritu Santo comienza a trabajar. Y me mostraba, o sea, me hacía sentir el Espíritu Santo que cuando las hermanas ministraban la alabanza, había un mover del Espíritu de Dios muy lindo. Yo lo siento, hermano, yo no sé ustedes, porque yo siempre le pido al Espíritu Santo que me ayude a entenderlo y que todo lo que hagamos lo podamos hacer dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Amén. Es muy importante, hermanos, que todos nosotros aprendamos a entender los tiempos que hoy estamos viviendo. Tú y yo estamos viviendo un tiempo que es la voluntad de Dios que lo vivamos. ¿Por qué es la voluntad de Dios que lo vivamos? Porque vienen innumerables ataques de Satanás y de sus emisarios contra la iglesia de Jesucristo, contra los miembros de las iglesias, pero grande es el poder de Dios que nos ha dejado una palabra para que nosotros tomemos la autoridad. Voy a invitar, hermanos, que inclinen sus rostros. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Espíritu Santo de Dios por estar aquí en esta reunión, porque Él es el que nos ministra. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo no hay sanidades, no hay liberaciones, no hay conversiones, no hay reconciliaciones, no hay restauración en el pueblo de Dios. Padre, en tus manos estamos, oh Dios, y te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú iluminándome, ayudándome, y que seas tú ministrando los sentidos de cada uno de mis hermanos que están aquí y los que pueden escuchar esto por internet. Espíritu de Dios, gracias te damos por tu infinito amor y por tu infinita misericordia para con nosotros. Y todo esto te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Como les explicaba, hermanos, los tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos difíciles, pero son tiempos difíciles cuando nosotros no aprendemos a tener una relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, hermanos.
Cuando tú tienes esa relación con Él, tú ya no dependes de tus emociones. Tú dependes de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Oh, Hawasai. Onda Rama Sayamando. Hita Ramahanda Ramasira Vasayamando. Espíritu de Dios. Grande eres. Maravilloso eres. Hermanos, pónganse de pie un momentito todos. Pónganse de pie. Levanten sus manos ante el trono de la gracia de Dios. Dios quiere hacer algo grande ahora. Oh, Tarama Hayabang. Oh. En vano no hemos alabado a Dios, hermanos. Aquí hay personas necesitadas de la unción, del fuego del Espíritu Santo de Dios. Oh, Rabajanda, la Mahaya, vas a llamando. No dudes del mover del Espíritu Santo. Onda, la Masira, vas a llamando. El Espíritu de Dios está ministrando tus entrañas, tus emociones. Déjate ministrar, me dice el Espíritu de Dios. No cierres las puertas. Clama a Dios que te dé fe, que te dé fortaleza, que te dé sabiduría. Un dalama sira vas llamando. Un dalama sira vas llamando. Grande es el poder de Dios y Dios preparó el ambiente para que haya este fluir del Espíritu de Dios, para que haya liberaciones, para que haya sanidades en nuestros cuerpos. Andarama gira vas llamando. Otra la masira vas llamando. Cuando tú tienes las manos levantadas ante el trono de la gracia de Dios, los demonios tiemblan. Porque los demonios saben que cuando un pueblo de Dios, unánimes, levantamos las manos al trono de la gracia de Dios, estamos alabando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Libértanos, oh Dios, libértanos, Dios, de la incredulidad, de la dureza de corazón. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu de Dios. Oh, santo eres tú, oh Dios. Poderoso es Dios. Bien puedas siéntese, hermanos. Qué lindo es cuando uno siente la presencia de Dios, hermano. Maravilloso es el amor de Dios. Hoy les voy a hablar de la apostasía, hermanos. La apostasía es uno de los eventos que Satanás tiene planificado para este tiempo que estamos viviendo. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos postreros. Satanás sabe que el tiempo está recortándose para él. Y él sabe que viene un tiempo grandioso para nosotros. Cuando Cristo venga a levantar su iglesia, todos seremos arrebatados para estar en el reino de Dios. Pero Satanás no quiere
pero el amor de Dios es grande y maravilloso y Él sí quiere salvarnos a todos los que creamos y nos sujetemos y obedezcamos a la palabra de Dios. Abba, Padre. Dice, la apostasía significa cortar la relación salvadora de uno con Cristo y apartarse de la unión vital con Él y de la verdadera fe en Él. Así que la apostasía personal es posible solo para los que primero han tenido la experiencia de la salvación, la regeneración, la renovación por medio del Espíritu Santo de Dios. O sea, hermanos, que para nosotros llegar a ser apóstatas, primero debimos de haber conocido el poder del reino de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Satanás no quiere que nosotros entendamos lo que es estar uno preparado para uno vivir en esa relación con Dios. Voy a pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Bien pueda siéntese. Hermanos, aquí Dios comienza a hablarnos a los sentidos de nosotros. Cuando usted oiga en la palabra de Dios que Dios mencione oído, vista, mano, olfato, tacto, Dios te está hablando de tus sentidos, cómo están. Y aquí dice al principio de este versículo, mirad. Si tú tienes una vista correcta, todo lo que tú miras, lo miras con agrado, lo miras con bendición. Pero aquí Dios está haciendo una advertencia a través del apóstol Pablo de que tenemos que tener cuidado cómo miramos la palabra y cómo analizamos la palabra. Y dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Quiero explicarles que en esta prédica voy a repetir algunos versículos para que no se me sorprendan por qué los estoy repitiendo, porque cada porción de un versículo tiene un contexto para analizarlo. Entonces vemos, hermanos, qué importante es en la vida de nosotros aprender a examinarnos a nosotros mismos, tus sentidos, tus emociones, tu vista, tu oído, tu nariz, tu boca, tu tacto, cómo estás delante de Dios. Por eso es que Dios nos está advirtiendo aquí de lo que viene a ser la apostasía. La apostasía es lo que hoy en día se está moviendo con más poder sobre la faz de la tierra. Pero Dios a nosotros los hijos nos está advirtiendo que tengamos cuidado. ¿A dónde vamos? ¿A qué doctrina analizamos? ¿A qué doctrina aceptamos? Y si esto es de Dios o no es de Dios. Ahora, vamos a mirar en Lucas 8:13. Dice Lucas 8:13.
Los que sobre la piedra son los que habiendo oído, ¿sí ven? Oído. Tengan cuidado todas estas palabras que les voy a mencionar ahora, que ya les expliqué, que son sus emociones. ¿Cómo están sus emociones? ¿Usted está oyendo por oír? ¿O usted está oyendo para analizar? ¿O usted está viendo por ver? ¿O está pidiéndole a Dios que le entiende, que le dé sabiduría, que le limpie sus emociones? Entonces dice, volvamos a leer, los sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen para algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, aquí vemos cuando nosotros hacemos las cosas por emocionalismo. Cuando tú haces las cosas en emocionalismo, puede llegar un momento en que ese emocionalismo se enfría y tú te sientes como desubicado. Pero qué lindo cuando tú tienes una relación con Dios y desde el momento que uno viene a los caminos de Dios, comienza uno a prepararse para estar uno alimentado espiritualmente, fortalecido en las entrañas. Cuando Dios me hizo entender a mí lo importante que es, hermanos, poder hablar, poder cantar, poder ministrar desde tu vientre. De tu vientre tiene que salir el poder y la unción de Dios en tu vida. Si tú no predicas, si tú no cantas, si tú no hablas desde tu vientre, lo que tú estás hablando no llega al pueblo. Pero cuando tú hablas de tu vientre, de tus entrañas, ustedes reciben la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Por eso vemos tanto pueblo raquítico, porque vienen a las iglesias por venir, pero no tienen un compromiso, no quieren tener un compromiso. No queremos sacrificar tiempo para Dios, pero sí nos dejamos que nuestro tiempo sea sacrificado para el adversario. Pero hoy Dios nos está hablando, hermanos, que seamos conscientes de lo que hemos sido llamados para ser salvos y tener una vida eterna en el reino de Dios. Aleluya. Hermanos, vamos a mirar otro aspecto de eso. Dice, no es la simple negación de apartarse de los inconversos de la doctrina del Nuevo Testamento que observan en las iglesias visibles. O sea, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros tenemos que aprender a analizar el por qué tú y yo fuimos rescatados por Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario y Él fue el que murió para rescatarnos de las garras del diablo, porque cuando no estábamos con Cristo estábamos esclavos del diablo, pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, ya el Espíritu Santo comienza a tomar control de tu ser, de tus emociones, de tus pasiones, de tu vista, de tu oído. Entiendan esto, hermanos, lo importante que es esto. Entonces vemos que aquí Dios nos está advirtiendo. Dice, la apostasía puede abarcar dos aspectos separados, pero relacionados. Primero, la apostasía teológica, es decir, el rechazo de toda o alguna de las enseñanzas originales de Cristo y de los apóstoles. Cuando ya tú conoces de Dios y Dios comienza a llenarte,
a darte revelación, a darte entendimiento. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de que en el momento que yo estoy recibiendo revelación de esta palabra y que Dios me está usando, es cuando yo tengo que aprender a ser más humilde. Por eso vemos tantos líderes en las iglesias que caen por la prepotencia y por el orgullo, porque los pusieron a predicar, porque los subieron a un altar, porque les dieron un cargo en la iglesia, pero ellos toman eso en prepotencia y no en humildad. Y lo mismo es cada uno de nosotros como miembros de una iglesia. Nosotros tenemos que aprender a oír la palabra de Dios y ser humildes. Que Dios nos libre de querer ser más sabio que alguno de ustedes. Yo siempre le pido a Dios que me haga más día más humilde. Que yo no soy la Coca-Cola en el desierto. Que el poder de Dios es real. Pero cuando tú te rindes y le das gracias a Dios, porque Dios, en el amor de Dios, Él te está usando, Él te está ministrando. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Vamos a mirar, hermanos, en 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es tremendo, hermano. Y esto es lo que hoy estamos viendo en las iglesias. Muchos predicadores están extorsionando la palabra de Dios. Están predicando fábulas. Y el pueblo de Dios está diciendo, aleluya, gloria a Dios. Pero qué tristeza cuando ese pueblo no tiene discernimiento del Espíritu Santo para aceptar lo que están escuchando. Nosotros, como miembros de este ministerio, tenemos que dar gracias a Dios por el pastor Manús que tuvimos, que fue un hombre que nos enseñó a analizar la palabra de Dios, que él nunca se salió de los temas de la palabra de Dios. Él siempre nos enseñaba, era palabra, palabra, palabra. Nunca ustedes vieron al pastor haciendo conceptos y opiniones personales en él. Él siempre nos hablaba de la palabra. Y eso es lo que Dios nos está inquietando a nosotros que estamos siguiendo los pasos de nuestro pastor. Que sigamos conservando esta doctrina sana. Que cada día que ustedes, Dios los esté usando, sean más humildes. Es muy triste cuando uno como predicador comienza a exigir al programador de la iglesia que a mí no me ponga tal día, que a mí no me ponga tal hora. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para exigir a qué horas me tienen que poner a mí a predicar? Hermanos, eso es prepotencia, eso es orgullo de uno. Yo a veces le digo a Sarita, a mí no me gustaría predicar tanto el domingo, sino los viernes, para enseñar la palabra, para analizar la palabra, para meditar en la palabra. Pero yo digo, cuando Dios quiera, que Dios me ponga. Ahora, créame que cuando a mí me dicen que voy a predicar, a mí me cuesta, me da un temor, porque tengo tanto temor de hablar algo incorrecto.
porque ustedes están sedientos de escuchar palabra de Dios, y que Dios nos guarde de hacer una expresión o de hablar algo incorrecto para no lastimarlos a ninguno de ustedes. Volvamos, hermanos, volvamos a analizar este 4.1, pero dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Ve? Los demonios, hermanos, están merodeando la tierra. Los demonios están buscando personas para ellos influenciar esos pasos. Y los demonios andan detrás de nosotros, los hijos de Dios, merodeándonos para ver cómo nos perturban y cómo nos buscan la manera de sacarnos de este contexto doctrinal cristocéntrico que es la palabra de Dios, hermanos. Cuando tú entiendes esta palabra, el Espíritu nunca te va a dejar en vergüenza. Ahora voy a pedirles ahí mismo, vamos a 2 de Timoteo. Vamos a mirar del 4, 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, y que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿sí oye? Oír, un sentido de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oír. Vuelve otra vez, hermano. Y se volverán a fábulas. Pero tú que no, hasta ahí. Vemos, hermano, que en estos dos versículos Dios nos está instando el oído. ¿Cómo tus sentidos están? Hay hermanos que pueden tener 30, 40 años de estar en el Evangelio y pueden tener los oídos perturbados, porque nunca se han examinado a sí mismos, porque nunca han preguntado qué es oír, qué es ver, qué es hablar, qué es palpar, qué es olfatear en la palabra de Dios. Porque en el mundo a mí no me interesa eso. A mí me interesa lo que el Espíritu de Dios te dice a ti y a mí. El punto. Aquí estamos viendo que Él está hablando de los sentidos, que es lo que todos nosotros en este tiempo de apostasía tenemos que tener: nuestras entrañas, nuestros sentidos limpios, liberados, para no ser engañados. ¿Por qué vemos, hermanos, hombres de Dios que han caído? Porque no han tenido el cuidado de mantener esa relación de sus sentidos libertados con el poder del Espíritu Santo de Dios. Esto es profundo, pero yo sé que ustedes lo están entendiendo, hermanos. Porque Dios quiere, óigame bien esto, hermanos, Dios quiere este remanente que hay en Cristo, en la luz, va a ser restaurado. Está comenzando a ser restaurado.
El Espíritu de Dios nos viene hablando de diferentes maneras, por medio de diferentes prédicas, pero el contexto de todo esto es lo mismo. La armonía, el respeto del uno al otro, el amor del uno al otro, la compasión del uno al otro, el no pisotearnos, el aprender a entender que cada uno de ustedes son hijos de Dios y que ustedes merecen de parte mía respeto, amor y comprensión. Dios no quiere que sigamos mirándonos con envidias, con enojos, con resentimientos, porque cuando el hermano hablaba ahora de esa puerta, el Espíritu me decía, estoy renovando, Cristo en la luz. Y vemos, hermano, lo lindo que es cuando Dios comienza a restaurar la puerta de un templo. Esto es profundo, hermano, y esto no es casualidad. Dios tiene preparado todo esto ya. Y mire que Dios va a comenzar a reparar las puertas físicas de esa entrada y de esta entrada. Aleluya. Si ustedes, hermanos, están en el Espíritu Santo, ustedes van a ver que todo lo que años atrás se viene hablando de la renovación de Cristo en la luz, muchos se burlan de nosotros porque hablamos esto, pero cuando venga ese mover que va a venir, entonces ustedes serán bendecidos, seremos bendecidos porque fuimos fieles, porque resistimos los momentos duros que hemos pasado, estos 15 o 16 años que traemos luchando para levantar este ministerio, pero créanlo que ya está comenzando. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! Pero hay que tener fe. Hay que tener fe, hermanos. ¡Ja! Santo, santo, aleluya. Dice, lo segundo, la apostasía moral, es decir, el antiguo creyente deja de permanecer en Cristo y vuelve a hacerse esclavo del pecado y de la inmoralidad. Esto, hermanos, es tan importante. Cuando tú comiences a sentir en tu vida personal apatía e indiferencia por las cosas de Dios, es porque algo negativo está comenzando a moverse en tus entrañas y en tus sentidos. Aleluya. Por eso es muy importante que todos los días que nosotros nos levantamos podamos examinarnos a nosotros mismos. Yo no tengo por qué preocuparme por ustedes. Yo tengo que preocuparme por mí mismo. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo hablo yo? ¿Tengo fe? ¿Cuántas palabras negativas expreso en el día? ¿O cuántas palabras de bendición y de poder hablo todos los días? Cuando tú te analizas y te ves que todos los días estás hablando más negativo, es porque tus sentidos están perturbados. Pero nosotros creemos que estamos bien y eso es una mentira del diablo, porque Dios no quiere que nosotros vivamos en un conformismo. Dios quiere que tú y yo siempre
siempre que nos levantemos con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que cuando tú levantes tus manos al trono de la gracia de Dios, los demonios tiemblen. Cuando tú hagas una oración, hazla con fe, creyendo que tú estás decretando que Jesucristo nos delegó poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Andarama, sitarama, andarama, jiaba. Hay poder. El poder tiene que estar en nosotros, hermano, no el miedo. El miedo perturba. En la profesión que yo tenía, cuando uno salía al ruedo con miedo, el toro se lo comía a uno. Ahí tiene que salir uno con agallas. Hay que tener valor para enfrentarse a ese animal. Pero hoy tenemos que tener valor porque el Espíritu de Dios, la sangre de Cristo, el poder del Padre está en medio de nosotros, hermanos. Utarama, sí la vas a llamando. Gloria a Dios. Vamos a mirar 2 de Corintios 13:5. Esta porción es maravillosa, hermanos. Esto es música para danzar, como decía el pastor. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Gloria a Dios. Yo les quiero decir, hermano, que yo he aprendido a ser aprobado para mi Cristo de la gloria. Y yo deseo en mi corazón que todos ustedes reciban el poder, la unción que Dios delegó en la tierra a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, y después llegó el Espíritu Santo y nos fortaleció, y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y está con nosotros. ¿Y por qué tenemos que estar pensando cosas negativas? Porque tus sentidos están perturbados. Aleluya. Ser líder es muy fácil, pero vivir con el reino de Dios, la palabra, es donde viene el compromiso. Para tú ser un verdadero líder, para tú ser un verdadero cristiano, tú tienes que aprender a tener compromiso con la iglesia. Cuando tú tienes compromiso con la iglesia, tú estás teniendo compromiso con Dios. Ser miembro de una iglesia para venir un domingo a determinada hora no es tener un compromiso de Dios. No los estoy juzgando, pero el Espíritu Santo me hace sentir de que tengo que decir esto, porque muchos hermanos viven conformes con lo que hacen en una iglesia, y nosotros no podemos vivir conformes con lo que hacemos en la iglesia. Nosotros tenemos que ir conformes, es sabiendo que cada día que la puerta de la iglesia se abre, soy miembro de esa iglesia y tengo que respaldar esa iglesia y estar allí los unos con los otros, respaldándonos, ayudándonos. Pero esto demanda un compromiso, esto demanda un sacrificio, hermano. Todos trabajamos. Yo trabajé 25 años construcción, y en los 25 años de trabajo de construcción yo nunca dejé de venir a un servicio.
Yo siempre salía a las 4 de la tarde y llegaba cansado, me bañaba y ahí mismo me alistaba para irme. Pero si me quedaba en la casa durmiendo y haciendo pereza, no me comprometía con la iglesia. Y eso es lo que el diablo quiere. Tenerte en la iglesia, pero que vengas cuando tú quieras, no cuando el Espíritu me lo está exigiendo. Quizás suena duro esto, ¿no? Pero hermanos, es una realidad, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Mire usted, hermanos, con esto de la pandemia, ¿cuánto pueblo de Dios ha sido tocado, impactado en el temor, en la angustia, en el desespero? Y vemos hermanos que venían a la iglesia y no volvieron por temor a la pandemia. Pero bueno, vamos para adelante. Vamos a mirar en Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí en su boca, ¿sí ve? Y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento que les ha sido enseñado. O sea, vemos, hermano, que cuando uno no tiene un compromiso, la palabra de Dios viene a ser como nada en la vida de nosotros. Y mire todo lo que yo les hablo, ¿no? Cómo Dios está hablando. Cuando Él habla de boca, cuando Él habla de oído, cuando Él habla de vista, es que te está hablando a tus sentidos y me está hablando a mi sentido. Entonces nosotros tenemos que aprender a examinarnos. ¿Cómo están mis sentidos? ¿Cómo estoy yo? ¿Por qué soy apático? ¿Por qué no tengo fe? Entonces, cuando tú aprendes a analizar esto, es cuando tú ves lo grande y poderoso que es Dios y las armas que nosotros tenemos para combatir las obras perversas del diablo. Satanás no podrá derrotarnos cuando yo estoy en comunión con Dios. Entonces Dios sería un mentiroso, pero no, hermanos. Vamos a mirar Romanos 6:15. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Esto es lo que yo les estoy explicando ahora, hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la apostasía. Satanás y los secuaces no quieren que nosotros prediquemos esta palabra. Él trata de perturbar tus sentidos para que tú no entiendas esta palabra. Pero cuando tú escuchas la palabra, cuando tú ves que todavía tú eres una persona apacible en el Evangelio, eso es una demostración que tú estás tibio. Y si tú estás tibio y sigues
aceptando esa tibieza en tu vida, eres un cobarde. Fíjese usted, hermano. Es duro decir esto, pero es la realidad. Eres un cobarde. Porque el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Si tú eres pasivo en las cosas de Dios, eres un cobarde. Cuando Dios me trajo a mí a los caminos, el primer domingo que yo llegué a la iglesia aquí, yo venía de España, y el segundo domingo, perdón, que yo llegué aquí a la iglesia en Nueva York, estaba yo en la parte de atrás de la iglesia, donde el pastor y la pastora se congregaron. Un hermano de la iglesia que predicaba esa mañana me llamó de allá atrás y me hizo pasar adelante. Y cuando pasé aquí, él me cogió esta mano izquierda y me levantó esta mano y me dijo a través de ese varón el Espíritu Santo: cuando tú levantes tu mano izquierda al trono de la gracia de Dios, los demonios temblarán. Y yo venía de un mundo donde siempre a nosotros nos evalúan cuando uno torea bien con la mano izquierda. Esa es la mano, dicen en el mundo ese, que esa es la mano que cobra los contratos, la izquierda. Cuando ese varón me estaba diciendo eso y levanté, yo no entendía, pero en ese momento dije yo: wow, la izquierda simboliza para nosotros contratos, dinero, prosperidad, y aquí la izquierda está representando el poder de Dios en mi vida. Y desde ese momento entendí que el Espíritu Santo de Dios estaba conmigo, hermanos. Está conmigo y seguirá conmigo, hermanos. Y hoy yo quiero que ustedes entiendan esto. Alabado sea el nombre de Dios. Dice: los pasos que conducen a la apostasía son: los creyentes, por la incredulidad, dejan de tomar muy en serio las verdades, las amonestaciones, las advertencias, las promesas y las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando usted, hermano, está yendo a una iglesia 15, 20, 30, 50, 80 años y está siempre oyendo y no se evalúa, usted está en peligro que cuando sea manifestada la apostasía te volverá a esclavo de Satanás. Aleluya. Santo. Duro decir esto, pero es la verdad. Cuando los que van al camino de la perdición, Dios, antes de lanzarlos al camino de la perdición, les va a hacer ver todos los momentos que ellos pudieron escuchar palabra y palabra y palabra, pero nunca reflexionaron, nunca se interesaron en ser cambiados y en querer ser verdaderos siervos de Dios. Es tremendo esto. Vamos a leer Juan 5, 44.
Dice, ¿cómo podéis vosotros querer pues recibir gloria los unos a los otros si no buscáis la gloria que viene de Dios único? Por eso, hermanos, cuando Dios nos está usando, es lo que yo les decía, más humildes tenemos que ser para que no entre en nosotros ese espíritu de crecimiento, ese espíritu, digámoslo como el pavo real. No, que cuando Dios te use más humilde, más sencillo debemos de ser, porque sin el Espíritu Santo nada somos. Él es el que nos da esa sabiduría. Dice, los que por la incredulidad de corazón se apartan de Dios. Vamos a volver a leer Hebreos 3:12. Dice otra vez aquí, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ve lo que estamos hablando aquí. Muchos se apartan de la palabra de Dios por la incredulidad. Y se apartan para ir, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. O sea, aquí vemos que Dios es verdadero, Dios es real, Dios está con nosotros. Vamos a leer 2 de Corintios otra vez, 2 de Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Oigan bien, hermanos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está con vosotros, a menos que estéis reprobados. Qué tristeza, ¿no? Mas espero que conoceréis que nosotros estamos aprobados. Yo tengo que tener convicción de que yo estoy aprobado por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que lo que yo les estoy hablando a ustedes es palabra de Dios. Que Dios quiere que todos nosotros despertemos para que podamos verdaderamente ser triunfadores en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús, hermano. Amén. Dice, los que de veras se preocupan por su estado espiritual y tienen el corazón y el deseo de volver a Dios en arrepentimiento, tienen una prueba segura de que no han cometido la apostasía imperdonable de Dios, hermano. La apostasía es un pecado imperdonable de Dios. Vamos a mirar 2 de Pedro. Tres 9. Sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Eh? Tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermano. ¿Qué cita es, hermano Mario? 2 de Pedro. Oh, espérese. 2 de Pedro 3:9. No, eso no es. ¿Ven? Es 3:3, hermano. 3. No, sí, esta es. Dice 2 de Pedro 3:9. Sí. Dice, el Señor
no tardará en su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que paciente para con nosotros, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí vemos, hermano, es el amor de Dios, que Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos engañados por este demonio de apostasía, hermanos. Porque esto es lo que hoy se está predicando, fábulas y doctrinas que engañan el mover del Espíritu de Dios, y Dios no quiere eso. Ahora, para terminar, voy a decirles que leamos Apocalipsis 3:20. Eh, 3:20 al 22. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, oigan bien, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré de que siempre esté conmigo en mi trono, así como yo he venido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, vemos lo importante que es estar uno preparado para estos tiempos apóstatas que estamos viviendo, que no podemos ser engañados por el diablo. Si alguno de nosotros hemos llegado a ser engañados, es porque no nos hemos preocupado por buscar la relación y la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, porque tú me has permitido predicar esta palabra, y yo sé, Padre, que todos los sentidos de mis hermanos hoy han sido ministrados en liberación, en restauración y en reconciliación. Bendigo cada uno de mis hermanos. Padre, vamos a salir de este lugar maravilloso, pero sabemos que vamos bajo la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guárdanos de cualquier acechanza del enemigo, cualquier espíritu que se quiera manifestar en contra de nosotros. Que seas tú, Espíritu de Dios, poniendo ángeles guerreros, ángeles protectores alrededor de nuestros caminos. Y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.